Pero ahora me voy a otro tema, está Daniel Estico. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, siempre un gusto poder ponerte en atención de nuestra audiencia. Vos te has venido refiriendo en las últimas horas, tanto en tu cuenta de Twitter como en publicación, sobre algunas de las cuestiones que están en debate en este momento y básicamente me interesó tu mirada sobre lo que sería, digamos, las marradas de más de un legislador, empezando por De Loredo al respecto de algunas cuestiones como es la actual situación de los jubilados, ¿no? Claro, porque vos sabés, José Luis, que nadie va a dudar y nadie va a negar, y estamos todos absolutamente en plena coincidencia, que el nivel de las jubilaciones y pensiones en la Argentina, como están los salarios, no nos olvidemos de eso Mm. también, están por el piso, están en niveles históricamente bajos. Nunca yo he visto en mis 40 años de analista y economista económico, niveles de prácticamente rara vez de salario promedio del sector privado registrado que apenas que no te cubren la canasta de pobreza Mm. familiar. O sea, están el salario, el RIP, el salario del trabajador medio registrado en Argentina, el último dato conocido a marzo, estaba alrededor de unos 750.000 pesos, que de bolsillo te daba menos de 680, porque le tenés que cortar 17% para diversas jubilaciones, obra social, etcétera. Con los jubilados pasa lo mismo. El nivel actual que están cobrando este mes, la mínima con bono, está Mm. en 277.000 pesos, o sea, 206.900 de base más 70 del bono. Todos sabemos que es miserable, que con eso estás en la pobreza extrema y ya casi en la indigencia, para ser más claro. Mm. Pero de ahí a decir que la jubilación de este junio, que comienza con aumento del 8,8 para los que cobran más de la mínima y un poco menos, alrededor del 5% para los que cobran la mínima, porque quedó congelado desde marzo en 70.000 pesos el bono. Aún con eso, el junio ya prácticamente los jubilados van a estar cobrando lo mismo que en noviembre en términos reales. O sea, ya el gobierno compensó al romper la fórmula jubilatoria y empezar a dar aumentos desde abril por la inflación de 2 meses antes, y habiendo arrancado abril con un plus que fue entre el 28 y el 18% según los rangos de haberes, ya se compensó esa gran pérdida que hubo, porque la inflación, ¿te acordás? Mm. Empezó con 25,5 en diciembre y el aumento de la movilidad jubilatoria de diciembre creo que había sido alrededor del 20%. Después vino el 20% de inflación, 20,5 en enero, aumento cero. Después vino el 13% de febrero, aumento de jubilados cero. Y después vino la inflación de marzo, 11%, y los jubilados por la ley de movilidad, que no quiso cambiar el kirchnerismo y que por lo tanto se aplicó la fórmula heredada de Alberto Fernández, tuvo un aumento del 27%, con lo cual compensó prácticamente toda la inflación de marzo y la inflación de febrero. Había quedado colgada la de enero. Pero en abril el gobierno, como te digo, dio un aumento, después de ese aumento de marzo, empezó con los aumentos mensuales por inflación de 2 meses antes, pero arrancó con un salto entre el 18 y el 28% en abril, con lo cual la pérdida esa de enero ya la había absorbido prácticamente. Y hoy, fíjate, inflación que se va a dar a conocer dentro de pocos días, en mayo, que estuvo por debajo del 5, los jubilados están cobrando aumentos entre el 5 y el 8, así que creo que si los legisladores no se actualicen y mantienen propuestas que están fuera de la realidad, estamos en el horno, ¿no? Es decir, claro que hay que aumentar las jubilaciones, pero hay también que aumentar los salarios, y eso no puede ser por decreto, porque si no volvemos para atrás. Bueno, pero a ver, vos sabés que yo hace un tiempo comencé a emplear un término, disonancia cognitiva. Después esas cosas que me llaman la atención, el término empezó a ser usado en muchos lugares, ¿no? No digo que sea por mí, pero será una coincidencia. Esto es lo mismo que cuando te hablan de los problemas de los comedores, ¿no? Y te dicen, la gente se muere de hambre. Yo vivo pidiendo que me traigan un certificado de alguien que murió de hambre en la Argentina. Es decir, se usan estas cosas
como armas arrojadizas en el medio de la pelea política sin ninguna consistencia en lo que se dice. Simplemente porque saben que lo que dicen va a impactar. Exactamente. Se trabaja mucho con eso, con el golpe de efecto y no con el significado literal de lo que se dice. Es cierto que la sociedad en su conjunto, un país que tiene una tasa de pobreza en torno al 50%, de que más de la mitad de la población prácticamente no tiene la calidad de consumo que tenía hace 20 años o 30 y que fue resignando consumos, y que hay muchos hogares que lamentablemente no comen las 4 comidas y entonces pasan hambre. Sí, es cierto, pasan hambre, pero no se mueren de hambre, porque la labor que están haciendo tanto los planes asistenciales del gobierno como el trabajo silencioso que hacen diferentes credos confesionales, la Iglesia Católica con Cáritas, las iglesias evangélicas y judías también tienen sus asistencias a sus feligreses, que es un trabajo silencioso tremendo, alían bastante esas carencias. Por lo tanto, coincido con vos, ir al extremo de decir se muere de hambre y exponen al presidente que le salga, che, tráigame algún muerto de hambre, porque yo te digo, acá yo vivo en Colegiales, ¿no? Acá en Capital Federal. Tengo al lado un Banco Nación y a la noche ya está en la salita donde están los cajeros automáticos, ya duermen entre 8 y 10 indigentes. Con lo cual, a partir de las 9 de la noche no podés ir al Banco Nación de la sucursal Colegiales porque está copado como dormidero de indigentes. ¿Vos podés ver que hay un matrimonio que está con el celular viendo películas? Sí, no tengo duda, porque además lo veo acá. El otro día un recién llegado a la fiesta me criticaba porque yo no hablo de la gente que duerme en los cajeros de los bancos, ¿no? En la zona de Independencia y Lugo, Mar del Plata. No sé las veces que he hablado de, no sé las veces que he hablado de eso, y es completamente habitual. Intento entender el tema, hablo con los operadores del sistema y me dicen, mira, es imposible, José Luis, me dice, es gente que está fuera del sistema, no podemos encauzarlo, lo llevamos una vez, lo llevamos 2 veces, hasta que termina, hay una situación de agotamiento. Es más, yo tengo un hijo mío que participó muchos años en la Noche de la Caridad y terminó agotado porque había días que le llevaban la comida y decía, esta mierda me traes, y se la tiraban en la cara. Tal cual. Es muy difícil ese tema, no. Es muy difícil, es un grupo muy particular y que tiene esas cosas que extremadamente necesitado, y aquel que simplemente ya descubrió que es más fácil dormir entre un colchón en un cajero de un banco que pagar una pensión, un alquiler, y después te vas a trabajar de cartonero, de cirujano, de lo que fuere, y el mango lo junta, porque vos ves después cuando empiezan a contar billetes, y lamentablemente lamentablemente por la forma en que lo tienen que hacer, un trabajo tan degradable, lamentablemente cuando tendría que ser mucho más sistematizado y esa gente tener un ingreso más digno y en condiciones saludables. Sí, pero no pasan hambre, lamentablemente la gente, por suerte, la gente en Argentina es muy generosa, y entonces se caen en esos simplismos de calificativos que tienen impacto, pero no es real. Como vos sabrés que hoy también el tema dominante, porque lo instaló un poco ayer Carlos Melconian con una crítica muy dura al gobierno, el propio Carlos Rodríguez, tangencialmente el ministro Cavallo, hoy lo escuchaba a un destacado economista de la Ditela, Jerry de la Paulera, todos pidiéndole al gobierno que defina un plan económico, que no le ganó a la inflación, que hay que levantar el cepo, que hay que... Muchachos, ¿ustedes creen que bajar la inflación 6 por 6, quinto mes consecutivo, recuperar un poquito que empiece a moverse el crédito, que hoy a la tarde la FIP va a dar el dato de recaudación y hubo, según IARAF, de Nadine Argadianas, fue el mejor mayo en más de 20 años en materia de recaudación de impuestos coparticipados y récord de las transferencias a provincias? Todo eso fue por arte de magia, no forma parte de un resultado de la gestión que se va estabilizando y ordenando la economía. Sí. Entonces me parece que es cierto que en 5 meses no podés ordenar una economía desquiciada. Yo hoy publicaba, y perdóname la autorreferencia, ¿no? Pero publicaba en Infobae que el PBI, el último dato conocido del INDEC,
está en 20% por debajo del nivel de 2011 por habitante, o sea, claro. Estamos 13 años atrasados. Sí. Entonces, cuando yo escucho a algunos economistas dicen, tenemos que crecer a un ritmo sostenido del 3, es necesario un plan de estabilización y dar un horizonte que la economía puede crecer al 3. No, la economía no puede crecer al 3, debe crecer al 10%, porque si yo tengo 20% de atraso, solamente la actividad económica, y lo quiero recuperar al 3% anual acumulativo, tardo más de 5 años en bajar la pobreza. Entonces, no podemos esperar, tenemos que buscar un plan que nos lleve a tasas chinas y en 2 años poder chuparme ese rezago y abrir el horizonte. Entonces, me parece que tenemos una tendencia tan destructiva. Claro, y de mirar con el espejo retrovisor y no querer mirar para adelante. No, pero ahí hay un conjunto de personas que vos nombraste. Anoche, en los mismos términos que vos escribís, lo hizo Julián Yosotovich en La Nación Más. Exacto, muy bueno. Que estuvo brillante, Julián. Porque realmente, digo, a veces parece que, no sé, que fueran predicadores como Jim Jones en Guyana. Yo no soy quién, pero la verdad que si fuera Cavallo haría un ejercicio de humildad y me callaría un poco la boca. Porque él nos metió en este pantano. Él se metió en una pelea cerril con Menem por el poder cuando tenía que llevar adelante las reformas de segundo piso y no lo hizo. Tuvo mucho que ver con lo que después pasó. Tiene sus responsabilidades. Sí, y con De la Rúa, que él pensó que con su apellido él salvaba a la Argentina falta humildad. Yo lo de Melconian ya ni quiero hablar. La verdad que lo de Melconian me parece ridículo, me parece payasesco. Que haga el duelo, ya está, no va a ser ministro de Economía, que se olvide. Es terrible. Es vergonzoso, porque además nosotros como comunicadores tenemos responsabilidades frente a la gente, por amor de Dios. Vos sabés que yo hoy decía temprano, pasé un video de una cronista de TN que el viernes quería acorralar a un usuario de subte con el tema del precio. El tipo le dio una lección. Yo digo, no hay que escuchar más politólogos, muchachos, aprendamos de lo que la gente entendió y lo dice en la calle. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que yo no le quiero negar la palabra a nadie, pero que hay que tener conciencia de dónde venimos y las experiencias. El mismo Cavallo no puede insistir a esta altura del partido como que tenemos que ir a un tipo de cambio dual, uno financiero y uno comercial, porque la historia argentina muestra que cada vez que tuviste el desdoblamiento cambiario, te terminas en el futuro con un escenario un poco peor y los dólares convergiendo al nivel más alto, nunca al nivel más bajo como está ahora haciendo Caputo Gausili de evaluar al 2 y llevar la inflación al 2 y llevar la tasa de interés al 2. No es que dice, no, el dólar se está atrasando, tengo que llevar el dólar al 6, la inflación al 8 y las tasas de interés al 10. Esos esquemas fracasaron en la Argentina. Entonces, si no nos ayornamos, no salimos más de esta historia. Entonces me parece que humildemente les pido que agudicemos el ingenio para ir para adelante. Fíjate vos que se la está cuestionando a Petovelo con todo este tema de los galpones alimentarios, etcétera, etcétera, justamente a la ministra que más ha denunciado actos de corrupción. Entonces decir, ¿quiere que sea perfecto ese ministerio? Es imposible, si es una economía totalmente tomada y desquiciada. Entonces, imitamos recomendaciones para corregir errores, pero no tiremos todo por la borda de los logros innegables. Sí, bueno, lo que ocurre ahí, ¿no? Lo que ocurre ahí es que hay cruce de cosas, seguramente presiones o intrigas internas, operadores de las intrigas internas. Viste que hay algunos que arrancan por izquierda y terminan por derecha mientras van leyendo el WhatsApp con lo que les qué sé yo. Es un sistema que no está bueno, la verdad que no está bueno. En donde, bueno, insisto, hay que poner todo lo que se pueda, porque por otra parte, como hablamos contigo la última vez, el año que viene no va a existir el problema de la importación de gas, esto libera mucho recurso, el crecimiento de los parques eólicos, que hubo una serie de presentaciones récord para construir nuevos parques eólicos, nos está dando por fin una matriz sustitutiva del recurso de petróleo, lo cual va a aumentar la capacidad exportadora de Argentina.
hay una base de cosas que evidentemente están y tenemos responsabilidad de ser citadas, porque la verdad que quedarte, si el Banco Central cerró el fin de semana comprando más o menos, no digo que no sea importante, pero como tema determinante, o un tipo que quiere hacerse el chistoso y dice, bueno, yo no sé si va a ser del 15.000 o el 25.000, pero eso es relato. Se lo dije al Hacha el otro día acá en Mar del Plata, en una charla que dio para periodistas. En un momento él dice, bueno, ya nadie se acuerda de la hiper, le digo, porque no ocurrió. ¿Quién va a recordar lo que no ocurrió? Claro. Bueno, pero estábamos ahí. ¿No? Estábamos, sí, por eso digo, yo creo que si no estábamos en hiper, estábamos muy cerca y estábamos en una hiperrecesión y estamos en una hiperpobreza. Entonces, negar ese cuadro es estúpido realmente, no tengo otro calificativo. Sí, ahora, eso no quita de que el gobierno comete muchos errores y hay que alertarlo y hay que advertirlo, pero que en el balance te quede la sensación, bueno, si vos tenés que calificar hoy al gobierno, ¿cuánto le pones? Y le pongo 5, 6 puntos, no le voy a poner 9 ni 10, pero tampoco le voy a decir, está recontrabochado, me están mintiendo, la inflación no bajó, la pobreza no bajó, la actividad no aumentó, porque hay un cambio, si no, los datos que, insisto, hoy el termómetro que va a marcar la recaudación tributaria va a mostrar que hay algo más. Obvio. Porque si no, la gente, ¿cómo hace para pagar los impuestos? ¿De dónde surge la recaudación? No, pero mira, yo ayer tomaba un café a la tarde con un amigo que es un fuerte operador económico en Bahía Blanca, es de Mar del Plata, pero está en Bahía y vino por el fin de semana, y le digo, vos te diste cuenta que es junio, ¿no? Estábamos en un café que no era precisamente del centro de Mar del Plata, el café estaba lleno. Le digo, vos te das cuenta que es junio, ¿no? Digo, asumamos, porque acá había gente que decía que en marzo se caía todo. Pero claro, por eso digo, yo creo que, volviendo al principio, si los legisladores no se ayornan, no se actualizan y siguen pensando propuestas legislativas que lo que hacen es aumentar el gasto público sin pensar en cómo lo financio, etcétera, estamos en el horno. Entonces acá hay que generar medidas superadoras que atraigan la inversión, que atraigan el crecimiento y entonces sí poder tomar medidas públicas y darle prioridad, bueno, hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, hay que mejorar el sistema de seguridad, hay que mejorar a los jubilados. Sin embargo, estos economistas, muchos de los que critican al gobierno, son los que primero que te dicen tenés que seguir licuando las jubilaciones porque como pesa tanto en el gasto público, si vos aumentás las jubilaciones más que la inflación y que la actividad, volvés al déficit fiscal. No es así. Las jubilaciones tienen que aumentar en términos reales, tienen que recuperarse, y tenés que generar las condiciones para que el Estado pueda recaudar lo suficiente para poder pagar estas jubilaciones que tienen que ser más honorables y no tan deprimentes. Obviamente. Pero la propuesta de los economistas pues dice, no, las jubilaciones, ahora el déficit fiscal o las finanzas públicas se van a deteriorar porque las jubilaciones van a subir y le van a limar el déficit fiscal al gobierno. No le van a afectar el déficit fiscal. Si vos haces políticas que por otro lado te potencian los ingresos genuinos, porque se reactiva la actividad y entonces cobras más de IVA, más de impuestos internos, vas a poder pagar más jubilaciones y, como dijo el presidente, empezar a eliminar impuestos, del cheque, el impuesto país, bajar las retenciones. Pero tirar tantas pálidas como he escuchado en las últimas semanas, que vino un semestre difícil porque todos los logros del primer semestre se los va a revertir el segundo. ¿Qué quieren? ¿Quieren volver a los 20 años o a los 16 de los últimos 20 que nos llevó a este estado deprimente? Algo, sí, y algo de eso deben extrañar, alguna cosita que les servía personalmente deben extrañar. Como siempre, Daniel, muchas gracias, un abrazo a la distancia, muy amable. Gracias a vos, José Luis, un abrazo. Un abrazo. Daniel Estico, economista jefe de Infobae.